Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el tiempo de nuestra meditación bíblica. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios haga resonar su voz a través de su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo les pido que tengamos un corazón disponible, que seamos como esponjitas que hoy absorbamos como niños esta preciosa enseñanza. El tema de hoy es una pregunta: ¿sirves como Abel? ¿Sirves al Señor como Abel o como Caín? Vamos a ver con quién nos identificamos, como Abel o como Caín. Pero ¿qué les parece si primero ponemos este momento en las manos de Dios? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque todo momento, Señor, en ti es útil. Nada de lo que hacemos en ti es en vano. Y en ti, Señor, todos los tiempos son de bendición, de fruto, de abundancia y de multiplicación. Por eso te pedimos que tu presencia se manifieste a través de tu palabra y nos hables. Que hoy, Señor, podamos escuchar atentamente tu voz, que salgamos redargüidos, retados, pero también motivados, Señor, a servirte como es debido. Todo esto te lo pedimos porque Jesús es nuestro ejemplo de cómo entregarnos, de cómo rendirnos delante de ti y cómo amarte. En él, Señor, te pedimos que obres. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 4, en el 1 en adelante. Génesis 4, del 1 en adelante, es el libro de los principios, el primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento, y dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice su palabra que miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Y se abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Una historia un tanto veloz, una historia con una prontitud de la que nos permite hacer deducción, de la que nos permite entender Dios quién es. Él es el Dios que es omnipresente. Él es el Dios que todo lo sabe. Él es el Dios que mira nuestra mirada, que mira nuestro corazón, que escucha nuestros pensamientos y que ante Él estamos. Él es el Dios que sabe lo que hacemos y lo que queremos hacer, bueno o malo. Él es el Dios que se agrada de las intenciones de nuestro corazón para honrarle, para adorarle, para bendecir su precioso nombre. Abel, comparado con Caín, se caracteriza en ser basado en principios, en fe y obediencia. Abel tiene un corazón para con Dios. Abel tiene un corazón que se rinde a él. Y cuando tú ofreces algo, significa que la persona
a la que le estás dando es importante, ¿no creen? Cuando Abel ofrece a Dios y además lo mejor y lo más gordo, significa que Dios es importante para Abel. Por eso podemos decir que él es una persona con principios, con fe, con entrega y obediencia. Decimos, ¿estamos sirviendo a Dios como Abel o estamos sirviendo a Dios como Caín? En contraste con un gran enfoque basado, en el caso de Caín, de un logro personal, de una autosuficiencia e incluso hasta competencia. En esta historia bíblica, les vuelvo a repetir, es tan corta que nos permite deducir. Así que Abel va a ejemplificar al cristiano, al hombre o mujer de Dios que tiene servicio, actitud de servicio y además que es humilde. Pero Caín va a representar a una persona ambiciosa, egocéntrica y propensa a la violencia cuando las cosas no salen como él quiere. Mucho cuidado. Caín es ambicioso, autosuficiente y es un modelo de líder que se basa en el logro. Su vida está basada en los logros. Y el mundo nos enseña que para ser exitosos tenemos que tener ¿qué? Logros, medallas, resultados, ¿verdad? Un mundo competitivo. Por cierto, no es malo que nos esforcemos. No es malo que seamos productivos. El problema está que Caín está basado en su logro personal, en su persona, en su ego, pero no en la ayuda de Dios. No, su vida está girando alrededor de él, incluso su ofrenda gira alrededor de él, no alrededor de Dios. Que Abel, lo que hace Abel es que darle la ofrenda a Dios, no para él, sino para aquel que es digno. Vamos a preguntarnos, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿Como Abel o como Caín? Fíjense, Esaú competía con Jacob desde el vientre de su madre. Esaú salió primero y Jacob salió agarrándole el talón a su hermano. Gemelos. Es similar a Caín y Abel. Esaú sintió una profunda rabia, una gran envidia a su hermano menor. Caín era mayor, Abel era menor. Jacob, después de de su hermano menor Jacob, o sea, Esaú mayor, Jacob menor, y tenía una rabia en contra de él. ¿Por qué? Porque perdió la bendición de su padre. Él renunció ¿a qué? A la primogenitura. La Biblia relata que Esaú planeaba matar ¿a quién? A Jacob. Y por eso él salió ¿qué? Huyendo. Su mamá le dijo, vete con mi parentela. Vete con Labán, mi hermano. ¿Se acuerdan? Y por eso él salió disparado, porque él estaba huyendo de la intención de su hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense nada más. Abel representa la persona espiritual. Caín representa la persona racional, la persona carnal. Otro caso similar entre hermanos, y qué bueno que yo no tuve hermanos varones porque nadie compitió conmigo. Yo pude haber tenido un hermano mayor. Entre mi hermana Ana y yo se perdió un bebé, que por cierto era varón, y él hubiera sido mi hermano mayor. A lo mejor él se hubiera llamado Manuel, como mi papá, pero me dejaron a mí el nombre de Israel. O sea, yo no tuve hermanos vivos, varones, con quien competir. Tuve puras hermanas, de las cuales nunca fueron mi competencia, ni yo para ellas. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Habrá que preguntarles. Pero fíjense, José tuvo hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo José? ¿Cuántos hermanos tuvo José, hijo de Jacob, hijo de Israel? 12 y una hermana. 11 y una hermana. Dina, ¿correcto? ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Así que los celos
de que José fuera el favorito de su padre porque era hijo de Raquel, el gran amor de su vida. Y como le dieron primero a Lea, tuvo hijos con Lea y con su sierva. Hasta después de 7 años le dieron a Raquel, ¿verdad? Con engaños, Labán hizo esa trampa. Y después con su sierva de Raquel, bueno, antes tuvo hijos, y entonces José y Benjamín, los últimos hijos de Jacob, ¿correcto? Así que fueron celosos porque José era el favorito de su padre y recibía un trato especial. Muy similar a Abel, tuvo el favor de Dios. José tenía una gracia desde pequeño, una gracia muy especial y un don muy especial. Dios le daba la capacidad de soñar y esos sueños eran proféticos. Y él compartía ingenuamente esos sueños con gozo y gusto, pero los hermanos no le tomaban a bien esos sueños, porque esos sueños le favorecían a él y desfavorecía a sus hermanos e incluso a sus padres. Y entonces esto era producto de ¿qué? Envidia, de odio, a tal grado que intentaron matarlo, hubo quien lo defendió y mejor lo vendieron como esclavo. Estamos hablando de cómo estamos sirviendo a Dios. Así que sus hermanos primero lo planearon matar y luego lo vendieron como esclavo. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la motivación de Caín? Caín buscaba el éxito personal, la validación propia y a menudo su propósito por encima del propósito de Dios. Quiero que entendamos que aún no existía la ley, ni existía el libro de Levítico, no estaban los libros, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo antes del diluvio, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Antediluviano, o sea, antes de, muy lejos. Entonces la ley no existía, pero a mí me impresiona que ambos llevaron una ofrenda. ¿A quién? A Dios. O sea que Dios se agrada que ¿qué? Que le ofrendemos, pero sobre todo que rindamos nuestra vida, que le sirvamos a Él, al Dios que es espíritu y es vida. Es impresionante que como en ese momento histórico de la Biblia, del Antiguo Testamento, ellos voluntariamente, el ser humano ha sido creado para honrar a Dios. El ser humano tiene ese sentido, que cuando es despertado su espíritu, cuando es conviccionado en su corazón y en su mente, tiende a ¿qué? A soltarse, tiende a ¿qué? A dar, tiende ¿qué? A ofrecer, y en este caso muy palpable, una ofrenda. Yo les he dicho a mis alumnos, debemos de materializar nuestra fe, ¿sí? Tenemos que materializar, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta, pero no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, tenemos que ofrecerle al Señor primero nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón. Fíjense nada más. Proverbios 21, 5, 7 dice que los planes bien pensados producen ganancias y los apresurados traen pobreza. Así que Abel estaba buscando su propio éxito personal. Él era agricultor, pero Abel era ganadero, por traerlo al presente. Así que dice que la fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. La violencia de los malvados los arrastrará porque se niegan a practicar la justicia. De manera que Abel lo hizo con justicia en su corazón. Porque es justo que le demos a Dios, ¿qué? Lo mejor. Repite conmigo, Dios se merece lo mejor. Más fuerte, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Entonces, es un ejemplo y un testimonio muy hermoso que en el futuro, después de muchos años y muchos siglos, Pablo hace mención del testimonio de Abel, que aún después de muerto, trae ejemplo y testimonio de quién es Dios en su vida. De manera que la ofrenda proyecta quién soy yo y qué hay de mi corazón, qué hay de mi vida para Dios. Vamos a ir creciendo, Vamos a ir creciendo.
la ofrenda, él ofrece una ofrenda y ofreció frutos de la tierra, pero sin la misma fe o la actitud de devoción que Abel, resultado que no fue aceptado porque tal vez cuando vamos a preparar y vamos a comprar cosas a la verdulería, al mercado, ¿escoges el jitomate más aguado? No. ¿El que ya está podrido? ¿Escoges la verdura más vieja, más seca? ¿Qué escogemos y qué compramos? Lo mejor. ¿Por qué? Porque es para nuestro consumo, porque es para nuestra casa, porque es para nuestros hijos, porque es para nuestra familia. Y compramos lo mejor de lo mejor porque eso es justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero pareciera ser que Abel no escogió ni siquiera lo mejor de sus frutos, aún siendo ganadero. No escogió, siendo agricultor, corrijo. Aún siendo agricultor, no escogió tal vez lo mejor. De manera que Dios no se agradó porque solamente lo hizo por cumplir, porque solamente lo hizo de una forma alá y se va. Y muchas veces venimos con una actitud, pues ya voy a tener que ir a la iglesia, pues ya ni modo, que no tengo nada que hacer, pues me llevan, pues estoy aquí, pero no es así, porque Abel es otro ejemplo y lo vamos a desmenuzar. Así que ofreció frutos, pero sin fe, no con una buena actitud de devoción, de amor al Señor, de una entrega total, con una sinceridad, y el resultado fue tache, no aceptado. ¿Qué dice Malaquías? Capítulo 1, del 6 al 14. Lo que le encuentran, hay que ofrecerle a Dios lo peor en la Biblia, entendido como darle las obras, lo defectuoso, lo que no tiene valor, lo que es considerado como un acto de falta de reverencia, de desprecio y desobediencia, que acarrea severas consecuencias espirituales, porque Dios no se merece lo peor, Él se merece excelencia. Vamos a la escritura en Malaquías, capítulo 1, versículo 6-14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Podríamos decir, pues si yo vengo a la reunión y te sirvo, ¿verdad? Y dice el 7, en que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacemos estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de ustedes, que cierra las puertas y alumbra mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de usted, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes lo habéis profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, presentando ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de tu mano? Dice Jehová. Maldito, ¿cuántos es el 14, por favor? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En la ley
de las ofrendas. En la ley de los sacrificios, Dios les pedía que le dieran el mejor de los corderos, el mejor de los becerros, el mejor del cabrito, el más sano, el más gordo, el más puro. No podía tener ojito chueco o sumido. No podía tener patita quebrada, ningún hueso quebrado. El animalito para el sacrificio tenía que ser perfecto, sano, limpio y pequeño, que significa la pureza, ¿sí? Un animal puro. ¿Porque era para quién? Para el sacrificio del Señor. Y Dios nos ha regalado en Jesús la mejor ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor, Dios del universo, el gran Rey, que merece que nosotros le demos ¿qué? Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de nuestras vidas. Es importante que entendamos a quién servimos. Es importante que entendamos que Él lo ve, que Él lo siente y Él discierne las intenciones de nuestro corazón al ofrendarle a Él. Por eso es muy importante que pensemos cómo le estamos sirviendo a Dios. ¿Qué le estoy dando a Él? ¿Le estoy dando las obras de mi tiempo? ¿Vengo de malas? ¿Lo hago porque tengo que cumplir? ¿Lo hago religiosamente? ¿O lo hago porque lo amo? Vengo aquí porque quiero su presencia. Estoy aquí porque estoy agradecido. Estoy aquí porque estoy enamorado de Jesús. Estoy aquí porque Él es el que ama mi alma. Él es el que me rescató. Él es el que me perdonó y soy suyo. Estamos aquí por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque Dios es real en nuestras vidas. Así que la actitud y el espíritu de Caín y esto se da en las iglesias, se da en los ministerios, se da en el liderazgo, se da dentro de la congregación. Le damos a Dios lo que sobra, no lo mejor, pero merecemos reivindicarnos y volvernos a Dios. Yo creo que este testimonio de Caín nos debe de redarguir y nos debe de llevar a hacer las cosas de otra manera, a servirle con toda pasión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías dice una cosa tremenda. Jeremías capítulo 48, versículo 10. La Biblia, los profetas mayores, por favor. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Yo voy a leer una versión. Si tú tienes otra, compártela. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera de la sangre su espada. En esta versión, en una versión que yo encontré, dice maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. ¿Alguien tiene otra versión? Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor. Wow. Los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Gracias. Es una bendición servir a Dios. Es un honor poder servir al Dios vivo. Es un privilegio que podamos nosotros con entendimiento, con un corazón sincero, con convicción, poder servir a Dios. Es un privilegio poder venir ante sus pies, adorarle, hacer lo que tengamos que hacer conforme a nuestro ministerio y llamado. Venimos a servir a Dios aquí en la reunión, allá en nuestra casa, allá en nuestra profesión, en donde estemos, hemos sido llamados a servir a Dios. Pero aquel que lo haga de la y se va, que lo haga de malas, ay, otra vez tengo que venir a la iglesia, ay, tengo que cantar, tengo que poner los micrófonos, ay, tengo que poner las bancas, ay, tengo que llegar temprano, tengo que viajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Que trae maldición a qué? A nuestras vidas. Trae maldición a nuestras vidas. ¿Y Dios quiere qué?
bendición. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, y no de mal. Los pensamientos del Señor son a tu favor. Dios quiere cosas grandes para ti. Dios quiere cosas grandes para tu vida. Dios quiere cosas grandes para tu familia. Dios quiere cosas grandes en tu profesión, en tu negocio, en todo lo que tú tienes. Dios tiene cosas grandes para ti. Es un privilegio, es un honor, es una gran bendición poder, en verdad, ser útil en la obra de Dios. Él honra al que le honra. Él bendice a los que le aman. Él es el Dios que paga bien. Y no estoy hablando de dinero. Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Así que estamos comentando que Caín... ¿Han escuchado ese dicho? Dice, no, ahora sí está viviendo las de Caín. ¿Qué significa? ¿Que Caín tuvo paz? ¿Que Caín estuvo arraigado? ¿Que Caín tuvo prosperidad o bendición? No, porque toda su vida estuvo el peso en su ser de la muerte de su hermano. Probablemente era enérgico, pero dice la Biblia que también él era ingenioso, hablando de ingeniería. Él fue un constructor de ciudades, fue el líder de una civilización, pero también describe como de mal carácter, egoísta, resentido y cruel. Dice Génesis 4:17 que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su hijo Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. La ciudad se llamaba Enoc. Por eso él era un hombre ingenioso, pero de mal carácter, egoísta, resentido y cruel. Y hay mucha gente que está en el camino de Dios y que no ha permitido que Dios limpie su vida, que Dios cambie sus pensamientos, que Dios cambie su corazón, y no ha soltado el resentimiento, no ha soltado la envidia, no ha soltado el coraje, no ha soltado la competencia. Y aún dentro del liderazgo, aún dentro del ministerio y dentro de las iglesias sigue manifestándose la cizaña llamada Caín. ¿Sí? Y hay quien se enoja porque otro canta. Hay quien se enoja porque otro predica. Hay quien se enoja porque otro hace esto, hace aquello. Pero tenemos que venir con un corazón humilde. Y que si mi hermano es levantado, debo de gozarme y esforzarme para que Dios también me levante. Que si Dios aprueba y usa a otra persona, yo debo de hacer lo necesario para que Dios me apruebe y Dios a mí también me levante. ¿Qué es la herencia? ¿Cuál es la herencia de Caín? Rebelión, fracaso, el no tener inteligencia emocional, hoy lo diríamos tan científicamente, pero realmente es el no pudo manejar sus emociones. La envidia y la ira se enseñorearon de él y lo convirtieron en el primer fratricida, el primer asesino de un hermano o de un familiar. ¿Qué dice Primera de Juan 3:12? Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas, y las de su hermano justas. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Con obras malas o con obras justas? ¿Con un corazón entenebrecido o con un corazón purificado por Dios? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Con qué corazón estoy sirviendo a Él? ¿Con manos limpias o con manos sucias? Qué importante es que entendamos que servir a Dios es algo serio. Que servir al Señor es algo sumamente especial. No es un juego.
No son sillones, no son mercancías, no es dinero. Estamos sirviendo a Dios y servimos a las almas de Dios que le pertenecen a Él. El servicio es un servicio espiritual y se hace con un espíritu santo, con un espíritu limpio, con un espíritu íntegro. Deuteronomio 31:27. Deuteronomio. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que, aun viviendo yo con ustedes hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y está hablando Moisés al pueblo, lo está redarguyendo, está a punto de irse y les está diciendo, ¿hasta cuándo van a dejar esa rebelión? ¿Hasta cuándo? No podemos servir a Dios con rebelión. No debemos de servir a Dios con rebelión. Debemos de servir con obediencia, con un corazón contrito y humillado. Me impacta lo que vi en el capítulo 5 y no me había percatado hasta ahora que preparé esta predicación. Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó, Dios al hombre, a su semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra, ¿qué? Los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La pregunta es, ¿y cuándo se nombró a Caín y cuándo se nombró a Abel? Abel estaba muerto, pero Caín también estaba muerto espiritualmente. Y no fue nombrado en la genealogía, fue quitado, fue borrado. Oigan, esto es vergonzoso, ¿no? Esto es una afrenta, esto es que ni se mencione Caín, porque Caín es un asesino. Fue quitado de la genealogía. Esto a mí me impacta de qué tan grande esta afrenta y que esta falta de testimonio, este acto tan vil delante de la presencia de Dios, que ni los escritores, los autores de la Biblia inspirados por Dios, que lo quitan. Que nadie quite tu corona. Que nadie quite tu corona. Jesús dijo, alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Esforcémonos para que nuestro nombre continúe en el libro de la vida eterna. Pues pareciera ser que Caín y Abel fueron borrados. ¿No creen que es triste? ¿Estamos sirviendo como Caín o vamos a servir como Abel? Judas. Ay, ¿qué es eso? ¿Existe el libro de Judas? Sí, es una carta. Nuevo Testamento. Está casi al final, llegando a Apocalipsis. Judas capítulo 1. Es un solo capítulo. Versículo 11. Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de ¿qué? ¿El camino de quién? De Caín. Y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto empata fuertemente con el capítulo 5 de Génesis, pero aquí está hablando de esos líderes que son malos. ¿Que son qué? Malos. ¿Qué podríamos concluir de Caín? Aunque no estoy terminando la predicación. Como conclusión o como resumen de Caín, ofrecer lo peor a Dios es un reflejo de nuestro corazón caído, de un corazón malagradecido, de un corazón religioso,
de un corazón ensoberbecido, que no valora a Dios ni su presencia, y que lleva el rechazo a la adoración, y que por supuesto trae una gran afrenta, consecuencias de juicio. Maldito el que hiciere la obra indolentemente. Jeremías 48:10, ¿verdad? Así que, pregúntate, ¿estás insultando a Dios con tu servicio? Eso está duro. ¿Cómo dijo? ¿Estás insultando a Dios con tu servicio? Insultando a Dios cuando le servimos tratando de ganarnos su favor. Cuando que por gracia hemos sido ¿qué? Salvados. Insultando a Dios cuando le servimos para que nos dé cosas, nos bendiga. Esto es mucho de la religión popular. ¿Te prendo la veladora? ¿Para qué? ¿Te aviento el rosario? ¿Para qué? ¿Hago la marcha? ¿Para qué? Y todo es dame, dame y dame. Y ese es un insulto para Dios. Insultamos a Dios cuando creemos que nuestro servicio es extraordinario. Pero yo le sirvo impecablemente a Dios. Yo le sirvo al Señor con integridad. Bueno, eso no se dice, que los demás lo digan, que Dios lo diga. Seamos humildes. Es una manera de insultar a Dios. Insultamos a Dios cuando le servimos principalmente para que nos vea la gente. Las intenciones es brillar. Las intenciones son la plataforma. Las intenciones es para que la gente me vea a mí y no para que vea Él en mí. Insultamos a Dios cuando le servimos principalmente para que la gente nos vea. Ya lo dije. Insultamos a Dios cuando le servimos sin pasar tiempo sentados a sus pies, como sus discípulos. Cuando no tomamos tiempo con Dios y le damos más importancia al ministerio. Cuando nuestra vida gira alrededor del ministerio y no de aquel al que servimos. El ministerio es un medio, no es un fin. La iglesia es un medio, no es un fin. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza es un medio, no es un fin. El fin es Dios, el fin es la vida eterna, el fin es su presencia, el fin se llama Jesucristo hoy y siempre. Insultamos a Dios cuando no buscamos servirle con excelencia, sino mediocremente. Alá y se va. Y la iglesia de Jesucristo tiene que regresar a los fundamentos, a la verdad. La Biblia está llena de testimonios de personas que quisieron servirle y le sirvieron con excelencia. David dijo, ¿cómo puedo estar yo viviendo en un palacio y el Señor en su presencia entre cueros, entre cortinas de pieles de animales? Yo le voy a hacer un lugar al Señor. Yo le voy a hacer un templo y lo voy a forrar de oro porque Él se merece lo mejor. Y Dios le dijo, no, tú no me vas a poner templo, yo te pondré casa a ti, al revés. Porque Dios honra la intención de ¿qué? De honrarle. Y le dice, no, David, porque tú tienes sangre en las manos, has matado a muchos, eres hombre de guerra. Pero viene un hijo tuyo, tu hijo Salomón, él me levantará templo. Él tiene un corazón puro, él tiene manos limpias, él sí es digno de que me edifique un templo. David, a pesar de lo que Dios le dijo, sacó de sus tesoros oro, plata, joyas y dinero y puso a trabajar a todos los carpinteros, albañiles, ingenieros, artesanos y a todos los hombres sabios para que edificaran el templo al Señor. Insultamos a Dios cuando no le servimos con excelencia. Y le hizo un templo de superlujo, forrado por dentro y por fuera. Que era muy obvio que llegar a Jerusalén lo que más brillaba era el templo. Porque imagínense cómo golpeaban los rayos solares en ese templo tan hermoso. Pues tú eres un templo hermoso, que Dios quiere llenarlo con su presencia.
Y Dios te ha escogido para que vivas una vida de excelencia y podamos servirle con excelencia al Dios de la gloria, al Dios verdadero, al Dios que ama tu alma, al Rey de los cielos y del universo, al Creador de todo. Él merece que todos le sirvamos con lo mejor de nuestras vidas y hoy dejemos de darle las obras. Insultamos a Dios cuando le servimos pretendiendo hacerlo todo y tomar una actitud mesiánica de querer salvar, hacer y todo ese protagonismo y ponerlo todo en nuestras manos. Ese es un grave error. Insultamos a Dios porque Él es el único que es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el que todo lo puede, amén, que no hay imposible para Él, amén, que Él sobrepasa todas las cosas, amén, que Él es omnipotente, omnisciente, que Él está en todo lugar. Y por eso lo ofendemos cuando minimizamos y le damos lo peorcito de nuestra vida, las sobras de nuestros tiempos, lo que nos sobra de dinero, lo último de nuestros talentos. Él se merece que le demos lo mejor de lo mejor. Insultamos a Dios cuando tenemos favoritismos a la hora de servir. Y que si Él sí, a Él dale mejor, no la mejor taza, no el mejor vino, no que la mejor pieza. Ofendemos a Dios porque delante del Señor no hay favoritismos, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos especiales para Él porque Cristo no hace acepción de personas. Él nos salvó en la cruz. Amén. Insultamos a Dios cuando no le servimos con gozo o le servimos sin gozo, de mala gana, molestos, enojados. Venimos a la iglesia con una bolsa de problemas. Venimos encorvados, enojados, arrastrando la cobija, arrastrando los pies. Se nota la mala actitud, el mal carácter. Y de esa manera no agradamos el corazón de Dios. Estamos teniendo la actitud de Caín. Estamos tomando la trayectoria de Caín. Estamos siendo líderes como Caín. Estamos siendo ministros como Caín. Y las consecuencias son graves. ¿Alcanzo a hablar de Abel o lo dejamos para la siguiente prédica? ¿Sí? ¿Acabamos? ¿Sí o no? Abel, vamos a cambiar la hoja. Ya vimos la parte fea. Pero siempre la moneda tiene dos caras. ¿Sí o no? Y ahora vamos a ver la cara bonita. Cambien su rostro, pónganse contentos. Porque nos vamos a identificar con Abel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 11:4 dice, pero Abel, por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, porque tenemos que darle el más excelente sacrificio al Señor. Dale el mejor de tu corazón, dale el mejor de tu tiempo, lo mejor de tus dones, lo mejor de tu vida, da lo mejor de lo mejor que tienes, dáselo al Señor, resérvalo para Él, porque Él es digno, porque Él se merece que tú ante Él le entregues lo mejor de lo mejor. Vale la pena porque nada es tuyo, todo le pertenece a Él. Pero Dios prueba nuestro corazón. Qué tan egoístas, qué tan tacaños, qué tan limitados y qué tan espirituales o carnales somos. Abel ofreció un excelente ¿qué? Sacrificio. Y entonces pregúntate, ¿le estoy sirviendo con excelencia a Dios? ¿Le estoy dando lo justo? ¿O soy injusto al servir a Dios? ¿Estoy siendo de buen testimonio? ¿O mi servicio ni siquiera da testimonio? ¿Cómo quieres que te recuerden en esta iglesia? ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia en tu servicio a Dios? No, pues yo me acuerdo que mi abuelo Miguel no faltaba a la reunión. Y él decía con permiso, yo tengo un compromiso con mi Dios. Ahí se ven. Y eso impactaba porque era cabal, porque él era fiel, ¿verdad? Porque él decía, primero es mi Dios. Qué precioso que nuestros nietos
nuestros bisnietos y tataranietos digan, yo tuve un abuelo, yo tuve un bisabuelo y un tatarabuelo que amaba al Señor con todo su corazón. Una abuela, una madre, una tía, que puedan decir de nosotros, aun cuando ya no estemos, que como Abel, aún las ofrendas sean testimonio y aún sus obras sigan hablando, porque es para glorificar el nombre de Dios. No es para exaltar a Abel, sino para darle honra al que merece el honor, la gloria, la victoria y todo reconocimiento, porque Dios se merece que le demos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Es la tercera vez que digo. ¿Cuántos dicen amén? Se llama excelencia. Abel actuó con un corazón sincero, además con fe, buscando agradar a Dios por encima de su propio beneficio. Le dio lo más gordo de sus ovejas, ¿verdad? Le dio lo mejor. Lo leímos en Génesis 4. Así que Hebreos 10:22 dice que acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena servidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque no era precisamente la ofrenda, aunque es un referente, es con qué corazón estoy dándole a Dios, con qué corazón estoy sirviendo a Dios. Eso es lo importante, que tengamos un corazón para con Dios. No hay hombre en la escritura que Dios diga que era un varón conforme al corazón de Dios, como lo describe a David. No hay un hombre más humilde sobre la tierra como describió a Moisés. Dios, ¿qué puede decir de ti en relación a tu servicio con Él? Así que es impresionante cómo en un par de versículos podemos deducir tantas cosas con la sabiduría, con la inteligencia de Dios a través de su propia palabra que la confirma. He dicho que no existía la ley y había la ley de las primicias, y es más una fiesta de las primicias, porque Israel, Dios le había dado la tierra que fluye leche y miel, y por lo tanto no iba a haber escasez. Y si había agricultura, iba a haber alimentos, ¿para qué? Para su pueblo y para sus ganados, Vero. Así que estamos hablando de que no existían las primicias, y esto me impresiona de Abel y también me impresiona mucho de Abraham. No estaba la ley y ellos voluntariamente dieron las primicias al Señor, ¿verdad? Pero no estaba la ley y Abraham dio los diezmos del botín al sacerdote Melquisedec. ¿Sí? Esto nos habla de que tenemos que tener voluntad para con Dios. Que espontáneamente le rindamos a Él. Que de una forma, por nuestra propia iniciativa, hagamos lo necesario para dárselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vayamos a Deuteronomio 26:10. Abel ofreció las primicias. Las primicias es lo primero. Pero no solo lo primero, sino de lo primero lo mejor. Las primicias es reservarle a Dios lo primero de las cosechas, de los ganados, de los frutos de la tierra y de nuestros animales. Pero no solamente lo primero, sino de lo primero, lo mejor, lo más gordo. ¿Sí? Por eso, ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. ¿Leyeron junto conmigo? 26. Sí, 26:10. ¿Qué dice, Anita? Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. ¿Es lo mismo? Jehová. Muy bien. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. El propósito de entregarle a Dios no es lo material, porque Dios no lo necesita. Dios no necesita tu ofrenda. Dios no necesita lo que tú tienes. Él es dueño del oro y de la plata. Él es el Señor del universo. Amén. Él es el Dios de este mundo y todo lo que en Él habita, todo le pertenece a Él. Pero es el privilegio que podamos nosotros reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida.
traed las primicias del fruto de nuestra tierra, de nuestro trabajo. ¿Sabes qué representa tu ofrenda? Tu tiempo, tu sudor, el tiempo que imprimiste, el esfuerzo, el sacrificio para ganar algo. ¿Y dárselo a quién? A Dios. Eso es lo que Dios ve. ¿Qué hay detrás de una ofrenda? ¿Qué hay detrás de una primicia? ¿Qué hay detrás de una promesa? Dios está observando tu corazón. ¿Con qué corazón, con qué intención tú le das? Qué ambiguo y pareciera contradictorio. Dios no necesita nada, pero yo sí necesito de Dios. Dios no necesita de nada de lo que yo tengo, porque Él lo posee todo. Pero Él lo que quiere es que yo me humille, porque al llevar tu primicia, al llevar el canasto, al llevar el fruto, lo importante es que te ibas a rendir, te vas a humillar, vas a reconocer que Él es tu proveedor, que Él es el que te sostiene, que Él es fiel y verdadero, que todas sus palabras y sus promesas son sí y amén en Él. El propósito es que sientas su presencia, el propósito es que el Señor te consuele, te abrace, el propósito es que Dios te dé fuerza, porque después de levantar una cosecha, después de haber sembrado, después de haber labrado la tierra y todo lo que has invertido, eso se agrada a Dios, eso Dios lo recompensa y entonces vendrá su unción, vendrá su fortaleza, vendrá su misma presencia y te abrazará, te consolará, te bendecirá y saldrás levantado una persona renovada. Amén. Discúlpenme que me apasione demasiado. Cecilia, que nos acompaña, va a decir, bueno, ¿por qué grita tanto? Cecilia, escucho. Es que nos emociona hablar de Dios, porque su palabra es verdad, porque su palabra es vida, que cambian y revoluciona nuestra mente, y como profesionistas nos hace personas distintas, y como seres humanos Dios nos gratifica con su palabra y su presencia. Somos tan bendecidos de poder acercarnos al trono de su gracia y escuchar su voz a través de la palabra. Nos emociona porque Dios quiere que seamos como Abel, personas entregadas y rendidas, con un servicio, con una devoción. El modelo de Abel es un modelo de fe, digno de imitar, digno de abrazar y de empezar a practicar desde ya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que se describe como tranquilo, podría ser cariñoso, paciente, ese Abel que se acerca con humildad delante de Dios y lleva su mejor ovejita, gorda, pachona, y se la presenta a Dios en sacrificio. Y le dice, Señor, aquí está mi ofrenda, porque la ofrenda representa tu vida. La ofrenda es una proyección de la calidad de tu corazón. La ofrenda representa el tamaño y la madurez de tu fe. Eso está tremendo. Debemos de ser gente como Abel. Debemos de ser cristianos, personas, profesionistas, ministros, líderes, padres, ciudadanos como Abel. ¿Cuál es el legado de Abel? ¿Cuál es el legado de Abel? Estoy empezando a terminar. Es considerado un modelo de piedad, de obediencia. Y yo le llamo al capítulo 11, yo le he llamado la tesis de la fe. Y otros le llaman que es el salón de la fama de la fe. Y Abel está en el libro de la fe, está en el capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. De que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este es el legado de Abel para tu vida, para mi vida. Tú que me escuchas, tú que estás ahí sentado en el sillón, tú que estás en tu trabajo, en tu oficina, tú que estás manejando. Yo te digo, tú necesitas volver a Dios para poder darle a Dios lo mejor. Primero necesitas recibir lo mejor, de lo mejor que Dios tiene. Se llama Cristo Jesús. Es lo mejor que puede ocurrirle al ser humano.
que venga la presencia del Señor a su mente y su corazón. Tú no puedes dar algo que no tienes. Por eso das lo que te sobra, das basura, das engaño, das mentira, porque eso es lo que abunda en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia que hay en nuestro interior, de eso damos. Necesitamos ser como Abel. Necesitamos venir delante de Dios y darle lo mejor. Mateo 23, 25. Estoy terminando. Mateo capítulo 23, versículo 35, Nuevo Testamento, los Evangelios. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Después, desde la sangre de Abel al justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Fíjense nada más. Nuestro amado Jesús reconoce a Abel como alguien justo y como una sangre inocente. Y fue una crueldad lo que se hizo con Abel. ¿Qué importa que se levanten en celo? ¿Qué importa que se levanten en enojo? Es más importante adorar a Dios y honrarlo, aunque los infiernos tiemblen, aunque se levanten nuestros enemigos, porque el Señor nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La diferencia entre uno y otro liderazgo, entre una y otra gestión, entre uno y otro corazón. Vemos el corazón visita al logro. Abel se enfoca en el estado de su corazón para con Dios, en la intención de su corazón. Caín se enfoca en lo material y en el logro, pero la verdad es que le dio lo peorcito. ¿Qué podemos comparar de una oveja y de una verdura? A cómo está el kilo de calabaza y a cómo está el kilo de cordero. ¿Verdad? Yo pregunto, y es una pregunta mía, es humana. ¿No pudo Caín comprarle a su hermano uno de sus animalitos? Y pudo haber hecho un trueque, te traigo 5 costales de maíz, estoy pensando en alto, por un corderito, no sé, un trueque, para darle a Dios ¿qué? Lo mejor, de lo mejor. Haz lo necesario por darle a Dios lo que le pertenece y lo que Él se merece. ¿Con qué corazón estamos sirviendo a Dios? Por un lado vemos fe y pragmatismo. Abel actuó con fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que Caín actuó con un sentido pragmático y muy personal. Y él dijo, ya cumplí. Ahí está la ofrenda. Ay, que el Señor la reciba y que el Señor la queme. ¿Se acuerdan del profeta que peleó contra los profetas de Baal y de Acera? Y les dijo, agarren el sacrificio, agarren los toros, escójanlos, prepárenlos, pero van a ser mojados, porque también mis toros van a ser mojados, los vamos a preparar. Y el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero. Estaban ellos gritándole a sus Baales y cortándose el cuerpo, derramando sangre de sus cuerpos. Estaban semidesnudos, brincando y gritando. Y él dijo, ¿será que sus dioses se fueron de vacaciones? ¿Agarraron el puente del 5 de febrero? ¿Será que sus dioses está chateando? Lo estoy parafraseando y trayendo a este tiempo. ¿Será que está ahorita ya empezando a sintonizar el Super Bowl? Pues, ¿qué creen? Que no contestó nada ni nadie. Y agarró el profeta, preparó los toros
Y les dijo, mójenlo 3 veces, más que ellos. 3 cántaros, póngale de agua. Y le dijo, Señor de los ejércitos, si yo soy tu siervo, que caiga fuego del cielo, consuma esta ofrenda y que cae fuego del cielo. Porque Dios sostiene a aquellos que aman su nombre y que tienen un corazón encendido para Él. Dejemos de ser como Caín, seamos como Abel. Por un lado encontramos una sumisión y por otro lado un control. Abel se sometió a la voluntad de Dios, mientras que Caín luchó contra ella e intentó controlar su entorno por la fuerza hasta matar a su hermano. Concluyamos, por favor. Abel representa al cristiano, al hombre espiritual, al líder, que se centra en el servicio, en no en ser servido. Se centra en la obediencia para agradar a Dios, para ser útil a Dios. Caín representa el estilo de liderazgo, el cristiano, el hombre no espiritual, destructivo, basado en el egoísmo, en la competencia personal, en ser importante ante los hombres. Abel nos enseña a dar lo mejor. Dios espera lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro talento, lo mejor de nuestros tesoros, no las obras. La iglesia necesita regresar a la verdad. La iglesia necesita regresar a los principios de Dios, a las sendas antiguas. La iglesia necesita regresar al testimonio de estos hombres de fe. Nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos y mirar cuánto pesa hoy nuestro espíritu de justicia, de verdad, de integridad, de lealtad a nuestro Dios el día de hoy. Abel nos enseña la actitud del corazón. Pónganse de pie. Dios no acepta sacrificios externos cuando el corazón no es recto, cuando falta obediencia, fe, amor. Cierra tus ojos, iglesia. Mis hermanos que están en la transmisión, tú que nos estás escuchando y te has integrado a esta predicación, ¿con qué corazón estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué calidad le estamos dando a Dios? Yo te ruego que cierres tus ojos, que hables con Dios, que hables con Él y le digas al Señor: muestra mi corazón, Señor, muestra mi condición. Muestra mi corazón. Yo puedo creer que le sirvo a Dios con excelencia y me engaño. Yo puedo creer que le estoy dando lo mejor y no es cierto. Yo puedo creer que soy superior a los que ofrecen sacrificio a Dios y no lo soy. Yo puedo creer, hacerme creer y engañarme a mí mismo. Pero hoy es momento de que en nuestro corazón quebremos nuestra vida, quebremos nuestro ser. Y le digamos: Señor, tú lo sabes todo. A ti no te puedo engañar. Yo no te puedo engañar, Señor. Pero sí le podemos decir: Señor, cambia mi corazón de Caín. Quita mi corazón de Caín. Quita de mi vida, Señor. Quita de mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Quita de mi corazón esta actitud
Quita, Señor, esta actitud. Quita este estilo de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que se han alejado. Oramos por aquellos que han dejado de servirte, Señor, con pasión. Aquellos que han olvidado tu presencia, que han menospreciado el culto. Aquellos que se han sentido autosuficientes, Señor. Aquellos, Señor, que se han enorgullecido y su corazón se ha entenebrecido, Dios. Quebranta el corazón empedernido. Quebranta el corazón, Ana. El corazón, Señor, de aquellos Señor, que te han negado, los que se han llenado de envidia, de coraje, Señor, de rabia, aquellos, Señor, que solo han competido. Restáuralo, Señor. Hay esperanza para el que se arrepiente. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque traes luz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos constriñe, nos redarguye y nos quiebra, pero también nos levanta y nos restaura. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro propósito de vivir, de existir, de respirar. Gracias, Señor. En mi vida has sido bueno. Aleluya. En mi vida. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor. Señor les bendiga y siga ministrando sus corazones. Bendiciones.